Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 22, que nos anima a reflexionar, y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 11. Pero como no veía debido al resplandor de aquella luz, los que iban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Este es el itinerario, este es el camino de la conversión, queridos amigos. Nosotros estábamos hablando que el capítulo 22, del 1 al 21, en realidad nos está hablando del proceso de conversión que Pablo nos narra de acuerdo a lo que él mismo vivió. Hoy entonces ya eso entre comillas y confesar, ¿verdad? Ante los judíos que están en Jerusalén. Él está haciendo el discurso de los judíos, a sus propios hermanos. Hebreo, y dice, en cuanto oyeron que les hablaba en hebreo, guardaron más silencio. Es decir, hoy qué, alleva, hoy qué veña entró en la cultura. Entró entonces en lo esencial y lo fundamental de la persona. Quiere decir que nosotros para discursear, para llegar al corazón del hombre, queridos hermanos, tenemos que adaptarnos, pero tenemos que adaptarnos. ¿A qué cosa? A lo que Dios verdaderamente nos está pidiendo y lo que Dios quiere de nosotros. Bueno, y por eso aquí, ¿verdad? Cuando entendemos y sabemos que Dios nos llama a esto, dice que todos se callan, él habla en hebreo, entra, se aculturiza, ¿verdad? Entra en la propia cultura y comienza a hablar su primera presentación para demostrar que él es un verdadero hebreo, judío, formado. Cuando le nombra a Gamaliel, que a tu bebé, a tu entero, te amas, está medio quinita, bebé, porque muchos no tuvieron la posibilidad ni la oportunidad de formarse con el mismo Gamaliel, un gran personaje, ¿verdad? Entonces, después él cuenta todo lo que él fue haciendo, incluso como él desde el judaísmo, en la gran celosía, por ser muy celoso por los valores, por la religión judía, él también comenzó a perseguir incluso a los cristianos, ¿verdad? Para atraer, dice Jerusalén, a los que estaban allá, es decir, en muchas de las ciudades de Damasco, llevarlos, castigarlos en Jerusalén. Pero upeao allá en upebe la Ñande Yara, hoy tishule gallo, ya hoy tishule. Y ahí viene la pregunta, ¿qué tengo que hacer, queridos amigos?
Dijimos anteriormente en los encuentros de nuestra reflexión y nuestros estudios bíblicos, esa pregunta es una pregunta muy retórica o una pregunta muy nuestra ahora, porque la respuesta en realidad la tenemos que hacer nosotros. Esta es una pregunta para nosotros y nos dice qué tengo que hacer ahora, qué tengo que hacer ahora. Y le dice directamente, el Señor me dijo, levántate y vete a Damasco. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Hasta ahí habíamos quedado. Levántate. Eso estuvimos reflexionando, entendiendo y sabiendo. Dios no quiere simplemente, por decirlo de esa manera, echarnos de nuestro caballito, ¿verdad? De batalla, de nuestra vida, de nuestra manera de pensar, de nuestro modo de ser, ¿verdad? Sino que nos dice, levántate, levántate. Y vete, le dice, le indica de nuevo el camino de Damasco. El camino de Damasco era el camino hacia donde él iba, pero encontró que estaba truncado. Eso no quiere decir, queridos amigos, que por eso no tenemos que hacer ese camino, solamente que ahora le daremos una misión diferente. En cuanto que Pablo hoy ya lleva en cárcel a para traerlos a Jerusalén a los que estaban allí y castigarlos. Muchos, dice, que ven la luz pero no escuchan la voz. Muchos de nosotros también, queridos amigos, vemos la luz, porque de todas partes se nos habla. Llevi con bogue veces en tu miñan de obispo cuera lleva pecacu bebe la ella ñande y cuellande. Vaya vaya pona, vaya vaya y cuiana, allá huera jabe ñande está. Cosas que se van pidiendo, que se van exigiendo. Pero después, si te he visto, no me acuerdo. Ya, si te he visto, la luz, hemos visto. Pero después, no lo hemos escuchado. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí.
mi anhelo, mi deseo es estar junto a ti. Mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia fluyendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de tu presencia viviendo en mí. Desciende, desciende Espíritu. Espíritu Santo, Espíritu Santo,
Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Lo que has hecho por mí es de locos. Que me elijas a mí, que soy poco. Que me ames tanto, que no te alcanzo. Pero tu gracia vino hacia mí. Es mi corazón que andaba roto por dejar tu hogar, perdió todo y fue hallado, rescatado por un abrazo, vino hacia ti. Aunque no pueda ver que te toco, pero siento tu estar a tu modo y tu presencia a mi existencia le da razones para vivir.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, y hoy de una manera muy especial estamos mirando el versículo 12. Este es el capítulo que nos habla del discurso de Pablo a los judíos de Jerusalén. Todo el capítulo 21 nos había hablado que Pablo llega ya a Jerusalén desde el versículo 15. Transcurridos unos días, hicimos preparativos del viaje, subimos hasta Jerusalén. O sea que hoy ya puedes ver, es una aventura muy interesante. El grupo que le acompaña a Pablo, también hay otros que le acompañan, que le ayudan a Pablo, se encuentran también, dice, fue con nosotros también, nos encontramos, dice, con Santiago. También estaban los ancianos presentes. Después de saludarlos, comenzó a contarles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Es decir, todo lo que Dios había obrado y seguía obrando en la vida de Pablo y en la vida de la comunidad cristiana. Y así entonces, después de glorificar a Dios, sin embargo, también le avisan y le dicen, que aquí hay muchos que no te están queriendo, Pablo. A ver, hay muchos que han creído entre los judíos, todos celosos observantes de la ley, pero Pablo, de Santiago, han oído decir acerca de ti que enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no manden circuncidar a sus hijos, ni caminen conforme a las tradiciones. ¿Qué vamos a hacer? Porque Pablo entonces ya le está poniendo en sobreaviso. Entonces te pongo en sobreaviso aquí, Pablo, ya tendré que ir porque oico ave ora tepe umio henduma bakwe haumi amoi bakwe yepa. Esa es la idea, eso es lo que la gente está manejando aquí. Entonces, vaya a votar Pablo. Porque acuerdo a Pablo ahí, porque ya la Pablo va a pues nosotros mismos, ¿verdad? En todo este movimiento de Pablo, en todo este camino de Pablo, estuvimos viendo que él había evangelizado y había hecho conocer a Jesucristo de una manera impresionante. Y entonces, al preguntarle qué vamos a hacer, ellos comienzan a dilucidar. Entonces dice, aquí nosotros tenemos 4 hombres que han hecho un voto, úneteles y purifícate y paga por ellos para que les rapen la cabeza, así todos sabrán que no es cierto lo que se ha dicho de ti, sino que vives rectamente y cumples la ley. Es decir, abella y quieta en todo lo que significa el mandamiento de la ley de Dios, según Tanaka, Pablo llevó por ahí, lo que dice Dios y lo que dice la ley de Moisés, y vamos a ir juntos. Pero, como sabemos, todo esto es como una advertencia para que Pablo pueda vivir conforme a lo que dice la tradición, la ley de Moisés y la ley de los judíos. Bueno, y así entonces seguimos, no todos están de acuerdo de igual manera. ¿Se acuerdan que Pablo del versículo 27 será arrestado? Porque cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos provenientes de Asia lo vieron en el templo. Reunieron a toda la gente y le echaron mano gritando, hombres israelitas, auxilio, este es el hombre que ha enseñado a todos y por todas partes contra el pueblo, contra la ley y contra este lugar, y también ha introducido unos griegos al templo, contaminando este lugar santo. Ahí está entonces, queridos amigos, el momento, ¿verdad?, en el que también los que estaban contra Pablo se lanzan directamente contra él. A ver, entonces Pablo lo esquina, ya es que gorro y lo lleva. O sea, este es el momento en el cual los
Contreras, doy cuasi en Baebejina Tera, Ogendú, pero no entendéis, porque en el capítulo 15 nosotros ya hemos tratado uno de los temas importantísimos que era sobre el diálogo, el concilio que hubo en Jerusalén por la cuestión de la circuncisión. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Qué maravilloso, cuánto nos ha amado Dios al enviarnos a su Hijo para nuestra salvación. En la cruz su vida dio y con su gracia nos bendijo. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Qué maravilloso don, cuánto nos ha amado Dios, que en su Hijo somos hijos. Él nos trae libertad, Él ofrece gracia y paz. Dios hace todo nuevo y bueno. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. En la cruz todo bien derramó. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Te alabamos, Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz nos has redimido. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Según Lucas. Es uno de los primeros registros de la vida de Jesús y en realidad es la primera parte de una obra de 2 volúmenes, Lucas y Hechos. Si comparas las líneas introductorias de ambos libros, es claro que vienen del mismo autor y hay pistas internas en el libro de Hechos, así como en la tradición temprana, que identifican al autor como Lucas, el acompañante de viaje y colaborador del apóstol Pablo, quien sabemos que también era médico. Lucas introduce su obra con un prefacio que nos dice cómo y por qué escribió este libro.
Él reconoce que hay muchos otros buenos registros de la vida de Jesús, pero que él quería volver a las tradiciones del testimonio ocular de todos los discípulos que pudiera para producir lo que él llama un registro ordenado de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Esa palabra, cumplido, nos muestra por qué Lucas escribió este registro. Para él, la historia de Jesús no es solo historia antigua. Quiere mostrar cómo es el cumplimiento de la larga historia del pacto de Dios en Israel. Y más grande que eso, la historia de Dios en todo el mundo. El diseño del libro es bastante claro. Hay una larga introducción que prepara las historias de Juan el Bautista y de Jesús. Luego, en los capítulos del 3 al 9, Lucas presenta un retrato robusto de Jesús y su misión en su región de origen, Galilea. Después de eso, la gran sección central del libro es el largo camino de Jesús a Jerusalén, lo que nos lleva al clímax de la historia, la última semana de Jesús en Jerusalén, antes de su muerte y resurrección, lo que después nos lleva al libro de Hechos. En este video nos enfocaremos en la primera mitad del Evangelio de Lucas. La introducción extendida cuenta en paralelo las historias del nacimiento de Juan el Bautista y de Jesús. Así que tienes a una pareja sacerdotal de ancianos, Zacarías y Elizabeth, a una jovencita soltera, María, y a José. Ambas parejas reciben una improbable promesa divina de que van a tener un hijo. Ambas promesas se cumplen cuando Juan y luego Jesús nacen y ambos padres cantan poemas de celebración. Estas canciones poéticas están llenas de ecos de los salmos y profetas del Antiguo Testamento, mostrando cómo estos niños cumplirán las antiguas promesas de Dios. Pero estos poemas también dan una vista previa del rol de cada niño en la historia que sigue. Juan es el mensajero profético prometido en la Torá y los profetas, que preparará a Israel para encontrarse con su Dios. Y Jesús, él es el rey mesiánico prometido a David, que traerá el reino de Dios sobre Israel y la bendición de Dios a las naciones, justo como él le prometió a Abraham. Después de esto, María lleva a Jesús al templo de Jerusalén para su dedicación, y dos profetas ancianos, Ana y Simeón, ven a Jesús y reconocen quién es, y Simeón canta su propia canción, un poema inspirado en el profeta Isaías. Él dice: «Este niño es la salvación de Dios para Israel, y él se convertirá en luz a las naciones». Así que con toda esta anticipación, la historia continúa a la siguiente sección principal, donde Lucas presenta a Jesús y su misión. Él prepara la escena con el movimiento de renovación de Juan en el río Jordán, donde él está llamando a un nuevo arrepentimiento, comprometiendo nueva vez a Israel a la existencia a través del bautismo. Él está preparando la llegada del reino de Dios. Y luego, Jesús aparece como el líder de esta nueva Israel, y él es marcado por el Espíritu y la voz de Dios desde el cielo. Él es el Hijo amado de Dios. Después de esto, Lucas continúa con la genealogía y traza los orígenes de Jesús hasta David, y luego hasta Abraham, y luego hasta Adán en el libro de Génesis. Lucas está declarando que Jesús es el rey mesiánico de Israel, que traerá la bendición de Dios, pero no solo a Israel, la familia de Abraham. Él está aquí por todos los hijos de Adán, por toda la humanidad. Después de esto, Lucas ha colocado estratégicamente la historia de Jesús regresando a su ciudad de origen, Nazaret, donde inaugura su misión pública. En una reunión en la sinagoga, Jesús se pone de pie y lee del rollo de Isaías diciendo: «El Espíritu de Dios está sobre mí para anunciar las buenas nuevas a los pobres y libertad a los cautivos, vista a los ciegos y libertad a los oprimidos». Ahora, al igual que en los otros evangelios, Jesús aquí se presenta como el rey mesiánico que está trayendo las buenas nuevas del reino de Dios. Pero lo que Lucas está resaltando de manera singular son las implicaciones sociales de la misión de Jesús, de manera que él trae libertad. La palabra griega es aphesis, y literalmente significa liberación, y se refiere a la antigua práctica judía del año del jubileo que se describe en Levítico 25. Es cuando todos los esclavos de Israel eran liberados, cuando las deudas de las personas eran canceladas, cuando las tierras que habían sido vendidas se devolvían a las familias. Todo era una recreación simbólica de la justicia y misericordia liberadora de Dios. Y luego Jesús dice que estas buenas nuevas de liberación son específicamente para los pobres. En el Antiguo Testamento, los pobres, o en hebreo aní, es una categoría mucho más amplia, no solo para las personas que no tienen mucho dinero. También se refiere a las personas de bajo estatus social en su cultura, como personas con discapacidades, mujeres, niños y los ancianos. También puede incluir a los marginados sociales,
como personas de otros grupos étnicos o personas cuyas malas decisiones los habían dejado fuera de los círculos religiosos aceptables. Y Jesús dice que el reino de Dios es especialmente una buena noticia para estas personas. Así que después de esto, Lucas pone inmediatamente delante de nosotros un gran bloque de historias que nos muestran cómo lucen las buenas nuevas de Jesús para los pobres. Involucran la sanidad de una mujer enferma y en cama, o de un hombre que tiene una enfermedad en la piel, o de alguien que está paralizado. Aquí también hay historias acerca de Jesús dando la bienvenida a su comunidad a un recolector de impuestos como Leví, que no era financieramente pobre, pero que era un marginado social. Hay una historia acerca de Jesús perdonando a una prostituta. Lucas está mostrando cómo el reino de Jesús traía restauración y revertía todas las circunstancias de las vidas de las personas. Él está expandiendo el círculo de personas que son invitadas a descubrir el poder sanador del reino de Dios. Y mientras la misión de Jesús atrae a un gran número de seguidores, Él hace algo todavía más provocativo. Él hace de estas personas un nuevo Israel, poniendo sobre ellos 12 discípulos como líderes, que correspondían a las 12 tribus de Israel. Y luego Jesús enseña su manifiesto sobre un reino de cabeza, o como Lucas lo llama, el sermón del llano. Él dice que el amor de Dios por el marginado y el pobre significa que su reino revierte todos nuestros sistemas de valores. Él está aquí para formar un nuevo pueblo de Dios, alternativo, que responderá a la invitación de Jesús al practicar la generosidad radical al servir al pobre. Personas que guiarán al servir y vivirán haciendo la paz y perdonando. Personas que son profundamente piadosas, pero rechazan la hipocresía religiosa. Ahora, la visión radical de Jesús acerca del reino ha declarado tener autoridad divina. Así que empieza a generar resistencia y controversia, especialmente de los líderes religiosos de Israel. Su búsqueda de personas cuestionables es una amenaza a sus tradiciones religiosas y a su sentido de estabilidad social. Así que empiezan a acusar a Jesús de blasfemar a Dios, de ser un borracho y de juntarse con pecadores. Esta sección culmina en una nueva revelación para sus discípulos sobre la misión de Jesús. Él dice que sí, Él es el rey mesiánico y que establecerá su reino sobre Israel al morir en Jerusalén, al convertirse en el rey siervo sufriente de Isaías 53, que muere por los pecados de Israel. Y entonces, ¿la escandalosa idea? Se explora en la siguiente historia, mientras Jesús sube a una montaña con 3 discípulos y de repente se transforma delante de ellos. Ellos están envueltos en esta nube de la presencia de Dios, quien anuncia, «Este es mi Hijo escogido». Y luego, Moisés y Elías están ahí, los otros 2 profetas que se encontraron con la presencia y la voz de Dios en una montaña. Y Lucas nos cuenta que ellos están hablando juntos acerca de la partida de Jesús, que estaba a punto de cumplirse en Jerusalén. Esa palabra griega, éxodo, es una clara referencia a la historia del éxodo. Lucas está representando aquí a Jesús como un nuevo Moisés, que guiará a su nuevo Israel a la libertad y a la liberación del pecado y la maldad en todas sus formas, personal, espiritual y social. Y eso nos llevará a la segunda mitad del libro. Pero por ahora, esa es la primera mitad del Evangelio según Lucas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 22, Hechos de los Apóstoles, y principalmente estamos centrados nosotros en este versículo 13, en este caso del capítulo 22. Aquí desde el 12 nos habla de un tal Ananías, Angeteteña de Yaheshakuri, que ya en el capítulo 9 hemos hablado de este personaje, y siempre a través de la visión. Peñan de Yara, o Ikea lleva Peñan de Apunto Ume, Peñan de Yara, Umaje, Peñan de Ñame, Ape, entonces ñanemo Punane, Upe ñanemo Canina, ñan de Dale será Epo, Agenate, Ogana, ya poñan de Peja de Miande. Queridos amigos, este libro es maravilloso porque este es el libro de la comunidad. Opearemos vengo la jera Hechos de los Apóstoles.
Ñe puna yema oilla esa papeña de yara ñande no ñande atoña de bueno. Coanga opitaben de pope, la evangelización, el evangelio. Operar con la palabra central con aveña de ella yuhuaina, Pablo ella, ay de mí si no evangelizara, ay de mí si no anunciara a Jesucristo. Va eloicota se la cena mombe uino lleva, peñan de yara, oye pues y eso es lo que Pablo entonces ahora con tanto entusiasmo, ¿verdad? Está transmitiendo Pablo, está dando a conocer también a los demás. Y más aún, porque lo de Pablo es interesante, porque Pablo, al ser de esa comunidad que proviene, él es discípulo de Gamaliel, y Gamaliel tiene toda una línea de la Torá del Antiguo Testamento que es la de Hillel. Y Hillel tenía esa visión de universalidad, es decir, la interpretación de la palabra de Dios, entender lo del pueblo elegido, que Dios ha elegido a su pueblo, pero ¿para qué? Para evangelizar el mundo, para evangelizar la humanidad. Da ese yo que fuera entonces así como podrían entender otros, ¿verdad? Los otros podrían entender simplemente que somos el pueblo elegido, haya pita ñande ko ave, ñande grupito mite, ñande cueta, ñande de ave. Ani entonces, ya ñande esa otro cuera. No. Da y etejina ko ave, sino que toda esta visión de universalidad es la que ahora entonces San Lucas, al ser discípulo de Pablo, al ser discípulo de Gamaliel, al ser discípulo de la corriente de Hillel, nos hace entender la universalidad. Y por eso de ahí viene el nombre Catholicus, ¿verdad? El católico quiere decir universalidad. Upeai se hina lleva. Rey qua ponamba y vagina peña en su huevo, yamba epa peñan de yara ni peña en su huevo, o mombe useñan de hina, hamba ella pañan de, ya poana. No es la religión entonces como muchos dicen nosotros somos católicos, pero en el sentido, ¿verdad? Hay muchos protestantes no entendéis que son sectas. ¿Por qué? Porque el interés son otras cosas. No es verdaderamente la evangelización. Hay un interés detrás de todo eso, ¿entienden? Incluso, muchas veces uno no habla nomás así, pero ya los padres de la iglesia en su tiempo, ¿por qué ellos le llamaban justamente apóstatas? Y justamente porque salían del grupo, porque tenían sus intereses particulares. Los intereses particulares. Y hoy en día, en nuestra sociedad, los intereses particulares giran en torno a la platita, giran en torno a la economía. Nuestras organizaciones actualmente, entonces, utilizando utilizando la religión. Y eso es lo peor que puede existir, ¿eh? Muchas veces, y decimos, y bueno, estamos dentro del consejo de iglesia, pero en el fondo, queridos amigos, ya pongan las cosas. Laña poeno la bolsillo, ajeno veten a laña de bolsillo ve la gente o poeno. UPB entero de te ya popo y caballo ya lleva. Ya popo, no hay por. Entonces en el fondo encontramos ventajas económicas o vamos detrás de ventajas económicas. Y entonces dice que el mono, si vos le presentás cualquier cosa, lleve o pota la la utajue. Y entonces esa pues, es nuestra realidad. Porque el cristianismo de por sí, queridos amigos, es mucho más exigente que simplemente de una organización donde comencemos a gritar y a decir Señor, Señor, sino que donde exista una verdadera conversión y seguimiento de Jesucristo. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis,
los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Mi alma te cela, mi corazón te anhela, y tú me respondes a la oración. Y tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno de adoración. Aleluya, aleluya, aleluya a ti, Señor.
Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles. Este libro es de la comunidad para la comunidad. Hechos, acciones. Lleva, sino que estamos mirando desde una realidad. Umi, oía veñan de Yara, Buicueri, o Guatá veñan de Yara, Buicueri, va eba yapona, va ella vaya yapona. Entonces, este versículo que hoy nos invita a la palabra de Dios, que es el capítulo 22, versículo 14, después dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conozcas su voluntad, para que veas al justo y escuches la voz de su boca. Hay tres elementos. En primer lugar, el Dios de nuestros padres. Ese es el título. Mala nene no yajina goa. Mala hipotala re yuko ave alleva ella pojamuaisha kota pepuahu. Dere imagina re yapoaina Pablo, re yapoaina. Pero peñan de Yara ojecaina toda tu fuerza y tu energía. Esto es interesante si uno piensa con la vida de Pablo, ¿verdad? Porque aquí es Saulo todavía, bueno, en fin, pero desde que Pablo es tocado por Dios, después será el famoso Pablo, ¿verdad? El Pablo de Tarso. Pero dice, es el Dios de nuestros padres que te ha elegido. El Dios de nuestros padres. Primera cosa. Entonces, andas ahí, fulano de tal, o ua, lleva, o prometen de verde, pirapiré, o lo que sea. Das ahí, pea la ua, que prometen de. Hay muchos queridos hermanos que dentro de, lastimosamente, ¿verdad? Dentro de las sectas, protestantes, etc. Entonces nos movemos mucho a través solamente del pirapiré, de nuestro diezmo, de lo que sea. Entonces el Dios de nuestros padres, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que verdaderamente hace que nosotros tomemos las decisiones para hacer una verdadera evangelización? Porque recordemos que si el fruto de nuestra supuesta evangelización es dividir a la gente, dividir al pueblo, dividir a la familia, vean ahí evangelización, si yo quiero ver, vean ahí evangelización. El evangelio jamás puede dividir. Vayan de Yara, San Juan sobre todo, ¿verdad? Para que todos sean uno. Para que todos sean uno. Diga, tú de la evangeliza, para que existan miles de grupitos y de aquí, de acuerdo a tu conveniencia. Landere y potajaya, landene, oye, ocurrían de allá. Y hay de todo, ¿verdad? Hay algunos que tienen, pobrecito, tienen buena voluntad, ¿verdad? Pero uno entiende que la teología, el estudio bíblico.
estudio bíblico. Porque el estudio bíblico no es memorizar lo que es memoria. No. Si estamos entendiendo ahora nosotros, ya venga tu hina lleva versículo por versículo, capítulo, palabra por palabra, ya es hina, ya es ella va. Porque ya hay cuana detrás de todo esto. Estudiar la Biblia, queridos hermanos, tiene, pero unas raíces impresionantes, ¿verdad? ¿No? Y aquí venía pero Zapuca. Entonces, ¿por qué? Porque detrás hay otros intereses, Entonces no me interesa, ¿verdad? Entonces formarme teológicamente, bíblicamente, conocer las raíces, entender, ¿verdad? Entonces, años y años que uno se prepara, ¿verdad? Para después decir estilo Sócrates ahí, solo sé que no sé nada, porque es bastante profundo. Bueno, pero en fin, esto es simplemente para ubicarnos nomás también y para saber detrás de qué cosas estamos yendo. Y además, todas estas cosas, todas estas sectas, además de buscar sus propios intereses, da y la opinión, sino que muchas de esas personas que van, inventan, crean sus grupos fuera, etcétera, etcétera, es porque justamente se dividió en el otro. Y poshila otro. Y poshipean. No, pero la de predicación cuando de cambiar, entonces ya pota ahí la. Entonces, ¿qué evangelización estamos haciendo? Que siguen a entender y te va a predicar. Si el Señor nos está diciendo para que todos sean uno, y bueno. Aquí por eso te dice, el Dios de nuestros padres te ha elegido. Pero en primer lugar, para que conozcas su voluntad. La andende y que no bebe. Va, esa voluntad, pues cuela ya. Estamos yendo detrás de nosotros mismos, de lo que nosotros queremos, lo que se nos ocurre. Para que veas al justo, es decir, aquí tenemos que entrar en lo esencial y lo fundamental, ver al justo, entender y saber quién es ese justo. Y entonces, queridos amigos, ahí vendrá la consecuencia esencial. Y así escuches la voz de su boca. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a continuar con este versículo 14, que es esencial y fundamental. Y así podamos entender cada vez más y adherirnos más. Escuchar la voz de la boca del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima compañía de Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.